En el Código Penal argentino está previsto el delito de exhibiciones obscenas en el artículo 129. El texto del artículo 129 dice, en lo que se refiere a la figura básica, el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Luego, en la segunda parte hay una agravante cuando el afectado fuere menor de 18 años y otra agravante cuando se tratare de un menor de 13 años, el posible afectado por esas exhibiciones obscenas. El, el bien jurídico protegido es la libertad sexual de las personas, de las posibles afectadas que no desean ver ese tipo de actos de contenido sexual. Entonces no es ya como se pensaba en otro momento el pudor público o la moral pública como si fuera un bien jurídico independiente. Sigue siendo la integridad sexual entonces de las personas o la libertad sexual de las personas que no quieren ver esos actos. Bien, la figura básica exige como verbo típico ejecutar por sí mismo o hacer ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas. Eso significa las personas que por sí realizan este tipo de actos de propia mano, digamos, o también los casos en que se valen de algún otro que utilizan como error, sujetos que actúan bajo error o que actúan de forma coaccionada. En todos esos casos se hará responsable al sujeto que tiene el dominio del hecho en estos casos. Sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo también, por lo menos en la figura básica. Después vemos que en la agravante necesariamente tiene que tener una determinada edad. La cuestión es qué debe entenderse por exhibición obscena, es decir, cuando los actos son obscenos. Hay que aclarar que algunos autores de la doctrina la cuestionan desde el principio de legalidad por la posible afectación a la ley cierta, al no estar muy determinado el significado del concepto de obsceno. Sin embargo, bueno, está claro que no es simplemente un desnudo o una parte del cuerpo que se muestre en público, como tampoco sería un acto indecente. Por ejemplo, la persona que está orinando en la vía pública, eso no es un acto de exhibición obscena, sino que ese acto debe tener un contenido sexual. Eh, un acto que claramente tenga un contenido sexual. Bien, el consentimiento de la víctima, o mejor dicho, la falta de consentimiento de la víctima, si bien no está mencionado en el texto de la figura básica, debe entenderse que es un elemento del tipo objetivo, falta de consentimiento de las personas que involuntariamente van a presenciar ese acto. Entonces, al ser un elemento objetivo, vamos a ver que en el tipo subjetivo, como es un delito doloso, el autor tiene que saber que no tiene el consentimiento de la víctima, porque si el autor tuviera un error sobre esto, sería un error de tipo que va a excluir la tipicidad de la conducta. No hay figura culposa, así que no importa si el error entonces es vencible o invencible. El error sobre el consentimiento, cuando el autor cree que la otra persona quiere ver ese acto y por eso lo realiza, eso sería un error de tipo que excluye la tipicidad. El tipo penal dice textualmente expuesto a ser vistos por terceros, es decir, actos con contenido obsceno que sean actos expuestos a ser vistos por terceros. La doctrina entiende que por esta forma de expresión del tipo penal se trataría de un tipo de peligro, es decir, no hace falta que la persona efectivamente, que alguna persona efectivamente vea, presencia ese acto de contenido obsceno, basta con que exista la posibilidad de que alguien lo vea. De todas maneras, yo creo que esta discusión sobre si es de peligro o si es necesario que alguien lo vea, digamos que esta discusión pierde sentido si tenemos en cuenta que alguien va a hacer la denuncia, lo cual implica que alguien lo vio, o se inicia un proceso penal, lo cual significa que de algún modo alguien habrá visto ese acto.
con lo cual me parece que pierde importancia práctica la discusión sobre si necesariamente alguien tiene que verlo o no. Está claro que si es un acto, aunque tenga contenido sexual, pero que es imposible que alguien lo pueda ver involuntariamente, eso ya no sería una conducta típica de esta figura. En la agravante del segundo párrafo se exige que las víctimas, los posibles sujetos que puedan ver involuntariamente el acto, tienen que ser menores de 18 años de edad. Evidentemente se trata de proteger con mayor rigor o con mayor importancia a los menores de edad de este tipo de actos. Es un elemento del tipo objetivo del agravante, la minoría de edad de las víctimas. Al ser un elemento del tipo objetivo, es necesario entonces que el autor o autores conozcan este elemento. Entonces, para imputarse el agravante es necesario que el autor conozca que la víctima que veía sin consentimiento ese acto sea menor de 18 años de edad. Parecería que por la redacción del mismo texto legal, en este segundo párrafo, ahora sí sería necesario que realmente lo vea la víctima y no simplemente que exista el peligro de que pueda verlo, porque fíjense que a diferencia de lo que se indica en el primer párrafo, en este segundo dice si los afectados fueran menores de 18 años, es decir, parecería que ahora ya sí tiene que ver un afectado y que no bastaría con la posibilidad o el peligro de que alguien lo viera, de modo que debe interpretarse el segundo párrafo, el agravante, ya como un delito de resultado, es decir, alguien que haya visto ese acto. En el caso de la agravante del tercer párrafo, el sujeto pasivo tiene que ser un menor de 13 años. En este caso se aclara en el mismo texto legal, no es necesario que haya dado el consentimiento, que no dé el consentimiento, simplemente dice el texto con independencia de la voluntad del afectado cuando se tratare de un menor de 13 años. Es decir, si es menor de 13 años, como en otras partes ya el código es coherente en este sentido, la voluntad o el consentimiento de un menor de 13 años no tiene validez en el ámbito de las actividades sexuales. Entonces no importa si el niño presta su consentimiento, entre comillas, ese consentimiento no vale. Bien, en el caso de esta agravante menor de 13 años, el consentimiento o falta del consentimiento no sería entonces un elemento objetivo del tipo penal, no hay que ponerlo como un elemento objetivo del tipo penal. Basta con que el afectado, en este caso, tenga menos de 13 años. Eso sí es un elemento del tipo objetivo, es necesario que tenga menos de 13 años. Y como es un elemento del tipo objetivo, entonces en el dolo, en el tipo subjetivo, el autor tiene que conocer esa minoría de edad. De modo que si no conoce la minoría de 13 años de la víctima, no se puede imputar esta agravante. Por ejemplo, si la víctima tiene 12 años, pero el autor de las exhibiciones cree que tiene 14, por ejemplo, solo sería la agravante, se daría la figura básica y la agravante por la minoría de 18 años, pero no por la minoría de 13. Entonces, en estos dos casos, la minoría de edad debe construirse como elemento del tipo objetivo minoría de 18, minoría de 13. En los dos casos son figuras dolosas, o sea que el autor entonces tiene que saber representarse que la otra persona tiene menos de 18 o que tiene menos de 13.